Hola disfrutones. Hola. Esta escapada une las tres cosas que más nos gustan los viajes. A ver, 1, El buen vino, 2 la comida rica, y 3. la historia y la cultura. Estamos en Toro, una de las ciudades más importantes de la provincia de Zamora, en Castilla y León. Os vamos a dar a conocer la denominación del vino de Toro, que ya veréis que es estupenda. Vamos a ir a las principales bodegas y por supuesto os vamos a enseñar la ciudad de Toro, que ya veréis que es preciosa. Esta es nuestra habitación en el Hotel María de Molina. Es muy chula y muy grande. Y luego la ubicación es muy buena porque está en pleno centro. Yo creo que menos de 5 minutos de la Torre del Reloj. Para visitar y para dar paseos por Toro nos va a venir genial. Vamos de camino a visitar una de las joyas de la corona en Toro, que es la Plaza de Toros. Está declarada como bien de interés cultural en la categoría de monumento. La verdad es que no te puedes imaginar que aquí, pues una plaza de toros está como escondida, la tiene muy oculta. Claro. Aquí en Toro, ¿eh? Está como rodeada de casas. Esta plaza es única porque conserva la arquitectura típicamente castellana de 1828, que es cuando se construyó, y además, aunque ha sido rehabilitada porque como podéis ver está perfecta, se han utilizado todo materiales originales, tanto las tejas árabes como la madera, esa balconada de arriba que es preciosa y que recuerda a las antiguas corralas de espectáculos. Los colores también son muy característicos. El rojo, que es el que representa, como no, estando en Toro, al vino. Y el amarillo que podéis ver en la parte de arriba no es amarillo, es color albero, que ya sabéis que el albero es la arena que se utiliza en las plazas de toros. En cuanto lleguéis, dejáis el coche cerca del Alcázar y entrad en la oficina de turismo, que os van a dar un montón de información. Si queréis entrar a la Plaza de Toros es imprescindible, ¿vale? Porque es con cita previa y con visita guiada de la oficina de turismo, así que tenéis que ir sí o sí. Las bodegas subterráneas de Toro. Es algo que caracteriza muchísimo esta ciudad y de hecho se dice que hay más de 300 bodegas subterráneas, que lo que os podéis imaginar que el subsuelo está pues prácticamente todo horadado. Confetti on the floor, they're walking out the door. Yeah, all the lights come on, but you are still the one I want. Pues aquí en la bodega podemos ver el método tradicional de hacer vino. La uva caía desde arriba por ese hueco que podéis ver que se llama la zarcera y era aprisionado por el tablero con el peso que suponía esta viga, que era lo que prensaba la uva y se hacía el vino. Y ese vino ya prensado era el que caía a través de este canal que se llama vinera. Estoy aprendiendo un montón de cosas, disfrutones. Una cosa que seguro que no sabéis es que el vino de Toro fue también descubridor de las Américas. Y esto es así porque el principal impulsor para que se produjera esa exploración de Colón a las Indias fue Fray Diego de Deza, que era de aquí precisamente. Convenció a Isabel la Católica para que pusiera dinerito y financiará la expedición. Forget the mess we made, all the things we shouldn't have said. You let your guard down, so I let my guard down too. Ya sabéis que hoy en día las bodegas no solo son una atracción turística en cuanto a aprender cómo se elaboran muy buenos vinos, sino que además son punto de referencia en cuanto a gastronomía, porque hay muchísimas de ellas en las que podréis encontrar unos restaurantes estupendos para, aparte de poder probar los vinos, comer la cocina típica de aquí de la zona, y una de ellas es el restaurante de Divina Proporción. Vamos a empezar con nuestro menú tradicional de cocina toresana. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. I know we got our problems, but I know we can solve them. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. Los alrededores de Toro son también súper bonitos, con esas tierras de labranza así tan llanas, viñedos y por supuesto bañado por nuestro Duero. El Duero, que también lo podríamos denominar el río del vino, porque es que esto es una maravilla, disfrutones. Ya no es que tenga Toro, tiene cigales,
tiene Ribera del Duero, incluso cuando pasas a Portugal también es una zona de muy ricos vinos. Sin duda el icono más importante de Toro es la colegiata que tenéis aquí detrás de nosotros. Es quien preside la ciudad y se fue construyendo en varias fases desde el siglo XII. Su parte más noble y que además se ve desde cualquier punto de Toro es su cimborrio, aquí arriba. Es de estilo bizantino y solamente hay en ese estilo 3 en España. En el post que vamos a subir en nuestra web os diremos cuáles son, así os animamos a que nos veáis. Well, damn it, I don't care, 'cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. En la sacristía está el cuadro de la Virgen de la Mosca, que es, bastante singular, porque te pones a pensar y dices, ¿cómo al autor del cuadro se le ocurriría pintar una mosca en la falda, en el regazo de la Virgen? Sin duda la parte más impresionante de esta colegiata es el pórtico de la Majestad. Está todo pintado, conserva la policromía, es absolutamente impresionante. Me recuerda al pórtico de Ciudad Rodrigo, que como estaba también cubierto, pues eso hace que las inclemencias del tiempo y demás pues no le afecten, ¿verdad? ¿Os acordáis que esta mañana os hemos contado que Toro tiene un montón de bodegas subterráneas? Pues aquí tenéis una que sigue en activo. Es de las más pequeñas de la denominación y eso, la única que sigue fabricando como antiguamente, como tradicionalmente en bodega subterránea. La visita merece totalmente la pena porque Pedro no solamente os va a contar la historia de la bodega y de sus vinos, sino que os va a dar un montón de información sobre el origen vinícola de Toro y todo lo que ha evolucionado esta actual denominación de origen a lo largo del tiempo. De un montón, mira, nosotros ya estamos aquí con el vinito. Hemos venido a Bodega La Tarce. Ahora nos lo va a explicar Andrea, pero ellos además tienen una oferta un poco diferente, ¿no? De esas bodegas más tradicionales y esos restaurantes más tradicionales. Hemos creado un centro de enoturismo en el que tenemos 3 secciones. Tenemos una bodega, un gastrobar con una tienda gourmet que tenemos muchos productos nuestros y luego tenemos un restaurante 5 tenedores. Nuestra comida es tradicional pero siempre con un toque moderno. Confetti on the floor from the night before, but when the sun comes up, you are still the one I want. Forget the mess we made, all the things I forgot how to say. En la parte de abajo lo que tiene es patatas revolconas. Por encima el pulpito en rodajas que dicen que está súper suave, súper blandito. Y luego muy importante la confitura que llaman de la abuela. La mezcla de dulce salado, está súper conseguida. ¿Estás contenta? Sí. Uy, mira. Esto es cordero confitado deshuesado con salsa típica española de carne, con estas lágrimas de Pedro Ximénez y con compota de manzana. Know that I'm no good with words, for what it's worth. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. Los orígenes de la elaboración del vino en esta zona son muy antiguos, al menos desde la Reconquista, en la que precisamente se potenciaba para que la gente repoblara las tierras cristianas, pues los agricultores que venían aquí y establecían con sus tierras, con sus viñedos. Para que os hagáis una idea, alrededor del 1500 había más de 200 bodegas ya aquí en Toro. A partir de aquí empieza un jardín temático muy chulo, como con grandes máquinas que se utilizaban antiguamente para el vino, cómo se transportaba el vino. Aquí también podéis ver los diferentes ejemplos de las variedades que se producen en esta zona de Toro. Para los tintos sería la tinta de Toro y la garnacha, y para los blancos, verdejo y malvasía. Lo que pasa es que la tinta de Toro pues es la más característica.
Nuestra siguiente parada es en Bodega Monte la Reina. Desde esta bodega lo que podréis tener es unas vistas, o sea, tiene un entorno espectacular. Veis todos los viñedos, el río al fondo. Que sepáis también que os podéis alojar aquí si queréis, ¿vale? Porque tiene posada que es hecha. Este Aquí. castillito aquí, tan elegantón. I know we got our problems, but I know we can solve them. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. La Torre del Reloj es otro edificio súper emblemático aquí en Toro. Como podéis ver, es una torre de 3 cuerpos, pero lo importante es la leyenda que existe sobre la construcción de este edificio, ya que se dice que se utilizó para la argamasa vino en vez de agua, porque había más vino en Toro que agua y además de más fácil acceso, porque para poder coger el agua tenían que bajar al río y el vino lo podían encontrar en cualquiera de los cientos de bodegas subterráneas que hay aquí. Hemos venido a comer a La Reja Dorada, que no es solamente restaurante, sino que también es hotel. Por cierto, unas habitaciones muy chulas que siguen conservando el mobiliario original. En 1470 y pico, esta zona pertenecía a Portugal y por tanto apoyaban a Juana la Beltraneja, pero había unas cuantas familias, entre ellas la que vivía aquí, en este palacio, que actualmente es la Reja Dorada, que apoyaba a Isabel la Católica. Entonces lo que hicieron fue ayudar a las tropas de Isabel a que pudieran entrar aquí en la zona de Toro. Decretaron que esas familias rebeldes debían de morir y de hecho a la dueña de la casa, Antona García, decidieron darle garrote vil en la reja de su casa. Cuando entró Isabel la Católica se hizo con el poder. En honor a Antona García lo que hizo fue pedir que se pintara todo, que se recubriera de oro esa reja en la que había muerto su dueña por fidelidad a ella. Una curiosidad que es muy típica de Toro: sabréis si la vivienda tiene o no bodega subterránea porque veréis que tiene esta especie de salidas que están enrejadas, que son las zarceras, es decir, por donde se metía toda la uva para luego elaborar el vino en la bodega subterránea. Bueno chicos, pues aquí en Balbusenda, aparte de hacer la visita a la bodega, de probar sus vinos, ya sabéis que podéis alojaros en el hotel, que es un hotel 5 estrellas, con piscina, con spa, para daros un lujito. Y tiene algo muy curioso, que es este jardín que tenemos detrás, es decir, este viñedo, que lo que tiene es más de 200 variedades de tipos de uva. Este fin de semana, que ya habéis visto que está siendo enoturismo a tope, hemos hecho 5 catas. Os podemos decir que no nos hemos aburrido en ninguna y que en todas hemos aprendido algo. Es alucinante, ¿verdad? Hemos estado en bodegas muy variadas y muy diferentes. La que más os guste podéis ir o a todas o haceros vuestra propia ruta del vino. Problems, well damn it, I don't care, 'cause everyone has gone home. Ahora estamos en la Plaza Mayor, que sobre todo tiene 2 puntos muy importantes, uno enfrente de otro. El Ayuntamiento o Casa Consistorial, que ahora vais a ver, Que fue un antiguo palacio, y la iglesia del Santo Sepulcro, que está aquí justo detrás, es del siglo XIII, de estilo mudéjar, y que perteneció a los caballeros de la Orden de Malta. Toro tuvo especial relevancia y un papel histórico muy importante entre los siglos XII y XVI, cuando fue sede real y lugar de celebración de cortes. en esa época medieval se decía que Toro tenía como 3 centros neurálgicos. El político, que estaba aquí en la Plaza Mayor, el religioso, que estaba en la Colegiata, y el militar, que estaba en el Alcázar. But you still dance with me when the party is over. When the party is over. Bueno, disfrutones, pues nos despedimos ya de este fin de semana de disfrutonismo en Toro. Nosotros ya vamos a coger a Elvis, que lo tenemos, madre mía, pobrecito, a rebosar de botellas de vino. Como que nos paren. Que vamos a seguir disfrutando a lo largo del año. Y ya sabéis que estaremos durante toda la semana colgando fotitos en Facebook, Twitter e Instagram, así que seguidnos. Y nada más, que os volveremos a encontrar en la siguiente escapada de... Viajando nuestro aire. Adiós. Adiós. But you still dance with me when the party is over.